Bienvenidos a las predicaciones de la Iglesia Yeroviá. Sigamos creciendo juntos a la luz de la palabra de Dios. Muy bien, venimos estudiando el Evangelio según San Lucas. Vamos allá al capítulo 12, que es donde nos quedamos con el pastor Sergio. Capítulo 12. Después de lo que significa la venida del Señor, todo lo que aprendimos de los pasajes anteriores, de que el Señor vino para hacer división y trajo en lugar de paz, trajo guerra. Y es lo que sucede en la vida práctica, ¿verdad? Cuando en una familia una persona se convierte a Jesucristo, comienzan las divisiones, comienzan los conflictos, los problemas, y se va cumpliendo así lo que el Señor ya había anticipado, ¿verdad? Que en este mundo tendremos aflicciones porque vamos a empezar a implementar y practicar principios totalmente contrarios a lo que enseña este mundo. Nuestra creencia, nuestra doctrina, nuestra enseñanza bíblica que nos dejó el Señor Jesucristo es contra naturaleza normal de este mundo, contra cultura. Entonces, obviamente vamos a tener conflictos, vamos a tener crisis en nuestra vida. Yo recuerdo lo que significó para mí el recibir a Cristo en un contexto muy católico, muy tradicionalmente religioso. Fue muy duro para mi familia comprender mi cambio, mi conversión. Y obviamente que para mí, al conocer a Cristo también fue muy difícil entender la reacción de mi papá, de mi familia, al escuchar que yo me había convertido de la religión tradicional a, a ser cristiano evangélico, ¿verdad? Y obviamente nuestro contexto, nuestra cultura en la sociedad paraguaya es fuertemente católica. Y el hecho de convertirse a otra religión o salir de la iglesia católica, de la religión católica, representa un choque muy fuerte, es como una traición, ¿verdad? Uno es considerado un traidor de la familia, un traidor de la religión, y es justamente lo que mi papá me dijo cuando yo confesé que me había convertido a Cristo. Para él representaba esto un cambio de religión, no lo veía de otra manera. Pero yo sí, yo entendía que era un cambio de vida, un cambio de perspectiva, de visión. Y yo le decía a mi papá cuando él reaccionó y estaba muy enojado, ¿verdad? Por este hecho de cambio de religión para él. Yo le decía, papá, ¿acaso no era lo que siempre hemos buscado como familia? Tener la salvación eterna, de poder decir, hoy soy salvo, puedo y voy a ir al cielo. ¿No era esto que siempre hemos buscado también a través de la religión católica? ¿No es acaso eso lo que nos motiva a obrar, a trabajar, a esforzarnos, a cumplir esto, cumplir aquello, de poder decir, voy a ir al cielo, quiero ir al cielo, que un lugar está reservado para mí en el cielo? ¿No era eso, papá, acaso? Pero él ya no razonaba más, él estaba muy enojado. Entonces ahí él me respondió de esa manera: te convertiste ahora en un traidor de la familia, un traidor de nuestra religión. Fue fuerte, fue un choque. Se rompió en ese momento nuestra relación familiar. Hasta me dijo que ya no era más su hijo. Yo salí de mi casa llorando, obviamente, porque me echó de la casa. Pero Dios hizo una obra maravillosa después de casi un año, ¿verdad? Gracias a Dios mi mamá ya se había convertido
en silencio, pero ahí estaba ella ya con la fe de Jesucristo a través de programas televisivos que ella escuchaba, predicadores del Evangelio, ella había recibido a Cristo. Entonces Dios fue tocando el corazón de mi papá hasta que después de un año volví y en una noche de Navidad yo le pido a mi papá que me deje hablar y traté de ver la forma de cómo entrar esto, ¿verdad? Y dije, ¿podrías dejarme, papá, hablar acerca del niño Jesús? No, me miró y me dice, bueno, si vas a hablar del niño Jesús está bien, nada más. Ok, hablé del niño Jesús, pero con muchos versículos más y terminé predicando el Evangelio otra vez esa noche con toda la familia y Dios ahí tocó de una manera milagrosa el corazón de ellos, ¿verdad? Mi papá después de esa noche comenzó a leer unos libros que yo le llevaba siempre, que nunca los leyó y empezó a leerlos. Como una semana después, él estaba con un libro en la mano, llorando. Yo nunca había visto a mi papá llorar. Y me dice, ahora entiendo, hijo. Ahora entiendo lo que querías enseñarme. Acabo de recibir a Cristo en mi corazón. Soy un hijo de Dios. Una bomba cayó en la casa de mis padres. Impresionante el cambio que hubo y personas empezaron a venir a la casa a estudiar la palabra de Dios, a alabar a Dios. Nosotros no sabíamos qué era una iglesia, no entendíamos qué se hacía en una reunión así, pero nos reuníamos a leer la Escritura, a estudiar la Escritura. No teníamos mucho conocimiento, pero teníamos amor por el Señor, una pasión porque Él nos salvó, una gratitud tremenda. Y gente comenzaban a venir, parientes, y sin darnos cuenta una iglesia comenzaba a florecer ahí. Y es la iglesia que tenemos hoy ahora en Encarnación. O sea, estoy hablando de la primera iglesia. La iglesia donde está el pastor Mancuello es la segunda iglesia. Y hay otra tercera iglesia que también surgió de la primera. O sea, son tres iglesias que surgieron de todo este impacto, ¿verdad? De este choque, de esta guerra, de esta división, que en su momento que fue una división, pero Dios hizo algo maravilloso después de esta explosión, ¿verdad? Entonces, a eso se refiere el Señor. Va a haber explosión cuando proclamen mi nombre, cuando vivan para mí, cuando vivan una vida santa, cuando vivan según mi perspectiva, mis propósitos. Ustedes van a experimentar explosión en sus vidas. Y saben, justamente el poder que menciona Hechos 1:8, el poder del Evangelio, el poder de la predicación, esa palabra poder significa dinamita. Lo escuchamos, el pastor Sergio nos habló acerca de eso. Es dinamus, es una dinamita que explota al momento de ser anunciado, de ser predicado. Cuando predicamos a Cristo y vivimos conforme a Cristo, hay explosión en nuestras vidas. Nada queda igual después de predicar el Evangelio. O reciben a Cristo o no o rechacen a Cristo, pero esas personas no van a quedar igual. Como después de una explosión nada queda igual, tampoco las vidas quedan igual después de escuchar el mensaje del Evangelio. Entonces lo que nos anima de todos estos mensajes que estamos recibiendo de Lucas es justamente eso, de interpretar y vivir a Cristo, de predicar de Cristo, porque el día se acerca. El día se acerca en donde todo se va a concluir, todo se va a cerrar, todo el programa de Dios en cuanto a esta humanidad va a terminar, va a concluir y concluye con el juicio final, el gran trono blanco y el tribunal de Cristo para los cristianos salvos. Este es el final de los tiempos. Entonces el Señor lo que está tratando de enfocarnos es eso, que ya está llegando el día, se acerca el día final. Entonces, ¿cuánto más los cristianos deberían vivir una vida con esa expectativa, con esa perspectiva
de que el día viene, que el tiempo se acaba. Ya no es tiempo de estar acumulando riquezas en este mundo. No es tiempo de estar desperdiciando nuestro tiempo precioso que tenemos hasta que venga el Señor en cosas que van a quedar en esta tierra. A eso el Señor se está enfocando y está arremeciéndonos. Y el pasaje de hoy, wow, el pasaje que hoy tenemos no deja de ser impactante y sigue siendo enfático en este sentido. El Señor viene, el Señor se acerca, el tiempo culmina. ¿Qué estás haciendo con tu vida? Esa es la conclusión que terminamos. ¿Qué estás haciendo con tu vida, con ese preciso tiempo corto que tenés hasta la venida del Señor? ¿Qué estás haciendo conforme a lo que vendrá después, la vida eterna? Invertimos los cristianos para una vida eternal. Y todo lo que hacemos aquí en el Señor, para la gloria del Señor, para los propósitos del Señor, son inversiones para tu eternidad. ¿Estás invirtiendo para la eternidad? ¿O todavía sigues siendo engañado por Satanás y el presente siglo en que tenés que invertir cosas en este mundo, en las cosas terrenales, haciéndote creer que esto es eternal, que esto es eterno? El deseo del Señor es que despertemos de una vez por todas, que salgamos de esa anestesia espiritual en el cual Satanás está poniéndonos para anclar nuestra vida en esta tierra temporal, momentánea, efímera, que no tiene nada de resultado para la eternal. Él quiere arremecernos con estos pasajes y estos mensajes. Así que te invito a que entremos a leer estos últimos versículos de capítulo 12 y después vamos a leer 5 versículos del capítulo 13 que vamos a tratar de terminar en esta mañana. Versículo 54 del capítulo 12 dice así: decía también a la multitud, cuando veis la nube que sale del poniente, luego decís, agua viene, y así sucede. Y cuando sopla el viento del sur, decís, hará calor, y lo hace. Hipócritas, sabéis distinguir el aspecto del cielo y de la tierra. ¿Y cómo no distinguís este tiempo? ¿Y por qué no juzgáis vosotros mismos lo que es justo? Cuando vayas al magistrado con tu adversario, procura en el camino arreglarte con él. No sea que te arrastre al juez y el juez te entregue al alguacil y el alguacil te meta en la cárcel. Te digo que no saldrás de allí hasta que hayas pagado aún la última blanca. Capítulo 13, versículo 1. En este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos, cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús les dijo, ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Señor, te damos gracias en esta mañana. Gracias por darnos este privilegio de estar frente a tu palabra, en un ambiente tranquilo y de paz, en un país donde podemos reunirnos con libertad. Te damos gracias por nuestras autoridades. Gracias, Padre, por darnos libertad y tranquilidad de reunirnos y predicar tu palabra también. Oramos por nuestras autoridades, Señor. Pasamos tiempos difíciles en nuestro país con las autoridades, mucha corrupción, pero oramos, Señor, que en tu divina soberanía, Señor, y poder, toques a muchos de ellos, Señor,
que quebrante sus vidas y sus corazones para que vengan a los pies de Cristo buscando paz, buscando reconciliación contigo, porque Señor sabemos que una vida así llena de corrupción no puede ser tranquila. Debe haber algo por dentro que les atormenta, Señor, y oramos que tu mano santa, Señor, que interfiere, que interrumpe la vida cotidiana del ser humano, llegue a ellos, Señor, interrumpiendo su mala vida y quebrante sus corazones para que busquen salvación y perdón y paz en la faz de Jesucristo. Oramos, Señor, por salvación de almas en las esferas de autoridades, presidente del Senado, diputados, gobernadores. Señor, oramos, Padre Santo, por las autoridades y que podamos seguir teniendo esta tranquilidad, Señor, de poder entrar en las escuelas, predicar en las plazas, en las calles, en los hospitales, en la terminal. Señor, gracias por esa oportunidad. Oramos por salvación de almas. Bendice, Señor, tu palabra en esta mañana. Bendícenos, Señor, y exhórtanos, repréndenos. Señor, muévenos. Haznos que sintamos incomodidad, Señor. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Aquí encontramos en primer lugar, siguiendo con el título de esta serie, Tu Señor regresa. Aquí encontramos en primer lugar una urgencia de discernir los tiempos. Por eso el Señor en versículo 56 les reprende diciéndole: hipócritas, ustedes presumen de conocer toda la ciencia, los cielos, el comportamiento del clima y todo para poder decir va a haber lluvia o no va a haber lluvia, pero para discernir los tiempos que estamos viviendo, refiriéndose a su venida como el Mesías, como el Hijo de Dios, ustedes están ignorantes acerca de lo que es más importante en esta vida, pero sí saben y están asegurando todo lo que va a acontecer a nivel climático y a nivel mundano, terrenal, pero en las cosas que tienen que ver de las profecías escriturales, de lo que han dicho los profetas acerca de este tiempo. Yo estoy aquí como el Hijo de Dios, el Mesías prometido, y ustedes ni siquiera se dan cuenta de esto. Me miran no como si fuese yo el Hijo de Dios, el Mesías prometido, sino que están buscando inculparme de algo, buscando cómo desacreditarme en todo lo que estoy haciendo. Ustedes no distinguen que estamos en el tiempo más importante de toda la historia humana, pero sí se jactan de conocer muchas cosas de este mundo. Hipócritas. Oh, fuerte, ¿no? Pero aquí el Señor está enfatizando una urgencia con respecto a discernir los tiempos. Hermanos, de la misma manera, el Señor, si hoy estuviera aquí, diría o daría esta misma exhortación para nosotros. Nos diría: oh, ustedes sí son jactanciosos, sí que se la saben de todo, saben todo, y ahora con toda la tecnología, mucho más conocedores somos de todo lo que es el modernismo de hoy, pero son hipócritas porque no disciernen los tiempos más importantes que estamos viviendo. Y eso es verdad, hermanos. Estamos tan anestesiados con respecto a la venida del Señor. Ya lo escuchamos en los mensajes anteriores. Si hay algo, si hay un pensamiento que menos nosotros los cristianos estamos meditando y reflexionando, es en cuanto a la venida de nuestro Señor Jesucristo. Estamos tan absortos de cualquier tipo de problemas en este mundo, pero jamás nos cruza por la mente durante toda una semana acerca de que Cristo está viniendo.
Y eso que escuchamos, noticias del Medio Oriente, de Israel y tantas cosas que están sucediendo allá y que deberían llamarnos la atención, porque todas estas son señales acerca de la venida, del regreso, de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Pero no nos importa. No estamos interesados. Porque estamos tan entusiasmados con nuestros planes y proyectos y programas terrenales. Estamos en los negocios de la vida. Señor, no nos moleste con esas cosas. Son cuentos de nunca acabar. Eso no va a pasar. Esa es la actitud que asumimos, hermanos, hermanas. Es la actitud que asumimos. No nos despertamos en la mañana pensando, uy, hoy puede ser la venida del Señor. Oh, no nos acostamos pensando, oh, puede ser esta noche que venga el Señor. Señor, ven, Señor, ven pronto, ven. Qué lindo sería si mañana despertara yo en los cielos ya, en el reino celestial, en las promesas del Señor cumplidas ya. ¿Quién hace eso? Pensamos en las cuentas para mañana, pensamos en los proyectos para mañana. Terrenales, todo es terrenal. Tenemos mente terrenal. No tenemos mente celestial. Porque no pensamos en la venida del Señor. Entonces aquí el Señor está tratando de arremecernos y decirnos, sabes, si eres hijo de Dios, si crees en las promesas de Dios, tienes que vivir conforme a ellas. Despierta, hijo mío, hija mía, despierta. Y si no, conviértete. Recibe a Cristo, arrepiéntete de tus pecados, ven al reino de Dios a través de Cristo. Despierta, conviértete en una nueva criatura, en uno que cree en las promesas de la venida del Señor y del reino venidero. Ese es el énfasis del Señor. Y cuando entendamos sobre los tiempos del Señor y podamos discernir esto, vamos a verlo como urgencia. Y el deseo del Señor es que al entender y discernir los tiempos del Señor, podamos nosotros en primer lugar despertar nuestras conciencias. Hay tantos versículos que hablan acerca de despertar, ¿no? Que a veces estamos adormecidos en este mundo. Y Satanás ve la forma y tiene tantos métodos para mantenernos anestesiados y adormecidos con respecto a la venida del Señor, con respecto a las promesas del Señor. Estamos adormecidos en cosas de este mundo. Entonces el deseo del Señor y el énfasis es de despertar nuestra conciencia a través de la urgencia de discernir los tiempos de Dios. Y aquí comienza el versículo 54 haciendo una comparación acerca de el conocimiento, el gran conocimiento que tiene el ser humano sobre el clima y sobre la ciencia, sobre las cosas terrenales, y que obviamente está diciéndole el Señor, ustedes están tan abocados a estos conocimientos terrenales y temporales. ¿Por qué? Porque hay una razón, hay una causa, porque ignoran las Escrituras. Hay una ignorancia de las Escrituras. Y en esto seguimos enfatizando como iglesia, ¿verdad? La necesidad, tu necesidad de entender las Escrituras, de que te conviertas en un estudioso, en un investigador de las Escrituras, que sea el libro que te lleve a pasar tiempo en tus días de entender e interpretar la voluntad de Dios, los planes y el programa de Dios que solamente se puede conocer a través de las Escrituras, la palabra de Dios. Entonces el resultado es de despertar nuestra conciencia conociendo las Escrituras. Está bien conocer las otras cosas, está bien la ciencia humana, terrenal de este mundo, pero
sin la palabra de Dios estamos errando y nos estamos dejando llevar por la corriente de este mundo, ignorando las Escrituras. Los oyentes de Jesús en ese momento sabían que cuando las nubes se formaban en el oeste, sobre el mar Mediterráneo, eso estaba anunciando lluvia, una lluvia que estaba viniendo, pero también sabían que cuando el viento cálido soplaba hacia el sur desde el desierto de Arabia, una ola de calor se estaba acercando también. Entonces era fácil entender e interpretar esta ciencia, ¿verdad? Esta naturaleza. Entonces Jesús reprendió a la gente de su época porque no pudieron discernir lo que estaba aconteciendo en lo espiritual, en los planes y el programa de Dios sobre la venida del Mesías, que ya estaba ahí y no lo reconocieron. Entonces Él reprende a esta gente, a sus oyentes, diciéndole que eran hipócritas. Deberían haber comprendido más acerca de las profecías con respecto a su primera venida y mucho más, con más razón, habiendo visto al Señor Jesucristo haciendo milagros. Era la credencial del Mesías. Los milagros que Él realizó eran suficiente evidencia de que Él era el Mesías prometido. Y aún así, rehusaron creer en Él. Con toda la evidencia y con todas las profecías que se anunciaban acerca de Él, la gente era ignorante de las Escrituras. Por lo tanto, no reconocieron, no distinguieron, no pudieron discernir ese tiempo tan crucial y tan importante que estaban pasando. La indiferencia y la ignorancia de las Escrituras adormece, hermanos, nuestra conciencia. Cuanto más ignorante sea de la Escritura, más indiferente vas a ser a Dios y a lo espiritual, y más tu conciencia se va a ir adormeciendo. Y te vas a ir transformando cada vez más en un mundano común y corriente. Por más que te llames cristiano, por más que vengas los domingos a la iglesia, si sos ignorante de las Escrituras, si no distinguís, si no discernir los tiempos de Dios en su programa, sos uno más de este mundo. Y no hay absolutamente ninguna diferencia. ¿Cuál es la diferencia en un bautista que asiste a la iglesia de Yerobiá todos los domingos, a un mormón, a un testigo de Jehová que asiste todos los domingos en su iglesia? No hay ninguna diferencia, si hay ignorancia de las Escrituras. Simplemente somos religiosos, domingueros. No hay ninguna diferencia, hermano. No te engañes. Jesús le dijo esto a la multitud, no solamente a sus discípulos, a toda la multitud, incrédulos y creyentes, a todos les dio este mensaje. Jesús quería que todos entendieran ese tiempo que se estaba sucediendo y estuvieran listos para su regreso. Hoy es lo mismo. Dios está hablándote. Dios está llamándote. Dios está queriendo que despiertes y que veas que el Señor viene en su segunda venida y va a suceder. Dichosos, bienaventurados aquellos que están listos, prestos, con sus lámparas encendidas, esperando a su Señor. Pero hay de aquellos que ignoraron y fueron indiferentes a las profecías, a las Escrituras, y no se prepararon. Hay de aquellos. Entonces, es importante entender esta urgencia de discernir los tiempos para despertar nuestra conciencia, que lamentablemente es el resultado de una ignorancia de las Escrituras. Pero en segundo lugar, para despertar nuestra conciencia, necesitamos saber las razones para creer hoy que Jesús vendrá pronto. ¿Cuáles son las evidencias? ¿Cuáles son las señales que nos indican que el Señor está viniendo pronto?
en su segunda venida. ¿Podrías citarme unos 2 o 3 hoy, ahora mismo? ¿Podrías pensar en este preciso momento cuáles son 2 o 3 señales que te indican que el Señor viene en su segunda venida, pronto? Veo ojos cruzados, ojos blancos, de diferentes clases de ojos, pensando, meditando. Voy a mencionarte 5 evidencias rápidamente. O sea, puedes anotar Mateo 24:15, Marcos 13:14, para anotar rápido nomás. No vamos a leer todos estos versículos, puedes hacer esta tarea después en tu casa. Marcos 13:14, 2 Tesalonicenses 2, 3 y 4. Y aquí esta evidencia, conforme a estos versículos. El escenario para la venida del Señor en su segundo regreso, segunda venida, está listo para un templo reconstruido. Para que se vuelva a reconstruir el templo de Salomón, está preparado esto, está listo. ¿Sabes que están las vestimentas para los sacerdotes, las trompetas, está todo? Los corderos para todo está presto para la reconstrucción del templo. Todo lo necesario para el cumplimiento de las profecías de lo que llama la abominación desoladora, como menciona Mateo 24 y Daniel también, está todo preparado. Desde 1948, Israel es una nación nueva y la esperanza de un templo reconstruido sigue aumentando entre una minoría fuerte de judíos allá en Israel. Desde el momento en que ellos retornaron a su tierra, este fue el propósito, este fue el enfoque de los judíos, la reconstrucción del templo de Salomón. Segundo, el escenario está listo para que surja una confederación de naciones que domine el mundo. Como el Imperio Romano lo dominó, esto es una realidad hoy. Daniel 2, 36 al 45, Apocalipsis 13, 1 al 8, Apocalipsis 17, 10 al 14. ¿Está todo ahí? ¿Pueden anotarlo? Es probable que esté conectado con la comunidad europea, esta confederación, y que va a surgir de líderes mundiales que van justificando todo esta ambición, este afán en los grandes caos globales que estamos escuchando siempre, ¿verdad? Y que exige todo esto, este caos universal, global, exige la unión, la unificación. Esa es la motivación, ¿no? Para crear una confederación de naciones. Y esto es bíblico, es profético. Tercero, el escenario está listo para que surja un líder mundial. Y ya se está hablando hace 10, 15 años seriamente acerca de lo importante que es que se designe un líder mundial. Ya se está hablando y seriamente. Segunda Tesalonicenses 2, 3 al 12 y Apocalipsis 13, 4 al 7. Cuarto, el escenario está listo para una religión falsa que la Biblia dice que caracterizará a los últimos días. Va a haber una religión mundial que va a dominar el aspecto espiritual y a la cual van a estar sometidos todas las denominaciones y sectas habido por haber en el mundo, regidos por una sola religión, cuyo líder principal va a ser el anticristo, llamado el profeta falso. ¿Y cuántos profetas falsos hay hoy en día? Salen por todos lados. Y están arrasando y
engañando a multitudes. Ustedes ven estadios llenos de gente, con un predicador ahí enfrente, un profeta, apóstol y palabrería. Recorren el escenario sin Biblia en la mano. Y si por ahí tocan un versículo, pero después todo el discurso es pura falsas interpretaciones. Quinto y último, el escenario está listo para el tipo de sistema económico previsto para los últimos días. Esta pandemia fue una oportunidad magistral para ver cómo se puede controlar la humanidad. No discuto el tema del virus. El virus puede ser real, todo lo que quieras, murieron mucha gente, eso es evidente, pero sí hubo un aprovechamiento de los líderes mundiales para probar cómo se puede tener el control absoluto del mundo entero. Apocalipsis 13, 15 al 17. La tecnología está disponible hoy y la necesidad es presente, es real. Entonces el sistema económico, todo está preparándose para el final. Ok, razones para creer hoy que Jesús vendrá pronto, suficiente evidencia. Ya puedes decir, ok, tengo algunas evidencias ya claras. No seamos ignorantes de las Escrituras, porque la ignorancia te convierte en indiferente. Y cuando somos indiferentes, entonces nuestras conciencias se paralizan, se adormecen. Entonces ahí es donde el diablo puede tener dominio total del mundo cristiano, de las iglesias cristianas. Entonces la urgencia en discernir los tiempos nos despierta nuestra conciencia, pero también nos empuja para dedicar nuestras vidas a Dios. Cuando entiendo los tiempos que estoy viviendo y crea esto una urgencia en mí, entonces esto me llevará a una vida de dedicación a Dios, de tomar las cosas de Dios en serio, de no tomarlo como un libro de cuentos, de hadas nada más, de ficción, no, es algo real, hermanos. Cientos de años se anunció la venida del Mesías. ¿Ocurrió o no ocurrió la venida del Mesías? ¿Vino o no vino? ¿Se cumplieron todos los detalles de la profecía del sacrificio de Jesús? 600, 800, 900 años antes del sacrificio de Jesús. Hermanos, por detalle, hasta la vestimenta que sortearon, las heridas en los costados, en la cabeza, todos los detalles del sacrificio de Jesús fueron cumplidos en sus mínimos detalles. ¿Qué te dice, qué te hace creer que su segunda venida no se va a realizar? ¿Sabes qué te hace creer esto? El sistema de este mundo, el diablo, el padre de mentira, que ha creado una metodología para adormecer tu conciencia, para que creas que todo lo que haces en este mundo va a permanecer eternamente, para que creas que todo lo que vos acumules en este mundo materialmente lo vas a mantener todo el tiempo que quieras y que te va a dar felicidad. Eso es lo que te hace creer el diablo. Y que es más importante que las profecías, que el programa de Dios, que la venida y segundo retorno de Cristo Jesús. Dedicar nuestras vidas a Dios. Versículo 57 dice, ¿y por qué no juzgáis por vosotros mismos lo que es justo? Cuando vayas al magistrado con tu adversario, procura en el camino arreglarte con él. No sea que te arrastre al juez
y el juez te entregue al alguacil y el alguacil te meta en la cárcel, te digo que no saldrás de allí hasta que hayas pagado aún la última blanca. Lo que está diciendo el Señor aquí es sencillamente esto. Conociendo los tiempos, una vez que entiendas y disciernas los tiempos del Señor, pónganse bien con Dios de una vez por todas. Eso es lo que está diciendo el Señor. Una vez que entiendas y disciernas los tiempos del Señor, ponete en línea con el Señor, ponete de acuerdo con el Señor, vení a Cristo, a los pies de Cristo, reconciliate con Él y abrazá a Cristo y los propósitos de Cristo y viví para Cristo. Eso es lo que está diciendo. Arréglate con el juez antes del juicio. Antes que llegue el tiempo del juicio, arregla tu cuenta con el juez. Eso es lo que dice todo este pasaje. Sencillamente esto. En primer lugar, ¿cómo hacer esto? Reconsiderando primeramente tu condición real. Considera tu condición real, espiritual. Sé honesto contigo mismo y con Dios. Señor, estoy mal. Por más que intenté presumir que estoy bien, por más que intento fingir que estoy bien, no, estoy mal. Estoy mal. Tengo cosas que arreglar en mi interior y tú lo sabes bien y yo también. Puedo venir a la iglesia, aparentar que estoy bien, bien vestido y vengo con una sonrisa. Pero Señor, tú sabes cómo yo estoy. Yo no estoy bien contigo, Señor. Soy falso, soy hipócrita en esto, he pecado, no he arreglado mi condición real de pecador. Estoy mal, un asunto pendiente contigo, Señor, y tengo que arreglarlo, necesito arreglarlo, Señor, necesito. Reconsiderando tu condición real. ¿Por qué? Dice, no juzgáis por vosotros mismos. Ustedes juzgan todo lo de afuera, pero no adentro. Si tienen la capacidad de juzgar lo que es bueno, lo que es malo, júzguense a ustedes mismos, dice el Señor. ¿Tienen la capacidad de juzgar afuera? Júzguense adentro. Deja de apuntar afuera. Apúntate a ti mismo. Cualquier persona que puede juzgar lo que es justo puede ver la importancia de estar bien con Dios antes de presentarse ante Dios como juez. Ese momento va a ser tarde, hermanos. Cuando llegue el momento del juicio ante el juez, el Señor Jesucristo va a ser el juez. El Señor Jesucristo va a ser tu juez o tu salvador. Y el énfasis aquí es eso, arregla tu cuenta antes del juicio, antes que vengas a Él, delante de Él como juez. Si uno espera hasta estar delante de su trono de juicio, el tiempo, hermanos, hermanas, va a ser demasiado tarde. Ya es tarde. Reconsidera tu condición, tu estado espiritual, reconsidéralo. Segundo, reconciliándome con Dios, reconciliándome con Dios. Procura en el camino arreglarte con Él. En la ilustración que usó Jesús, tenía sentido resolver, haciendo un arreglo antes de comparecer ante el juez. Y por analogía, podemos decir que a la luz de la obra de Jesús en la cruz, Dios ofrece justamente ese arreglo antes del juicio final, ¿cierto? En ese caminar hacia el juicio final, el Señor Dios permite que su Hijo sea sacrificado por mis pecados para que yo pudiera ser salvo, perdonado, redimido por la sangre de Cristo, puesto que para mí era imposible ser salvo, alcanzar la salvación, porque estoy totalmente perdido
yendo al infierno inevitablemente. No puedo yo por mí mismo rescatarme a mí mismo del fuego del infierno. Es imposible. Entonces, aquello que es imposible, Dios lo hizo posible a través de la entrega de su Hijo Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que sea sacrificado, muerto en mi lugar, mi sustituto. Es como si yo hubiera muerto en aquella cruz cuando yo creo en esta verdad, en este evangelio. Que Cristo vino para ocupar mi lugar y pagar todas mis culpas y mis pecados. Al creer en Jesucristo, abrazar a Cristo, yo estoy poniéndole a Él en mi lugar y yo en su lugar. Él es mi justificador. Ahí es donde yo llego al cielo ante el juez, frente al juicio, y puedo mostrar mi credencial, mi certificado de justificado, no por mis obras, por las obras de mi Salvador Jesucristo, muerto, sacrificado en aquella cruz y resucitado al tercer día. Él me justifica a mí. Él es mi Salvador, porque Él murió en mi lugar. Arreglé yo mi cuenta con el juez antes de llegar al juicio. Arregla tu cuenta con el juez. Eso está diciendo. Porque si no, el juez va a entregarte al alguacil y el alguacil te meterá en la cárcel de donde no saldrás más. Por eso el apóstol Pablo era tan enfático en este mensaje del Evangelio. Reconciliados con Dios, reconciliados con Dios, reconcíliense con Dios en este caminar hacia el juicio. Vengan a Cristo Jesús, crean en Él. Él es el sustituto, Él es el Salvador, Él es el Cordero de Dios ofrecido para todo pecador que viene arrepentido a los pies de Cristo. Reconciliados con Dios, reconciliados con Dios. Y nos dice a nosotros que somos embajadores de Cristo y que tenemos que también salir a dar este mensaje al mundo perdido. Reconcíliense con Dios, reconcíliense con Dios antes que llegue el día final, antes del juicio. Arreglen su cuenta con el juez. Este es el grito, hermanos, hermanas. Este es el grito de Dios. Este es el grito del Evangelio. Este es el grito real de la vida espiritual. Pero estamos tan adormecidos en este mundo irreal, superficial, que creemos que vamos a estar eternamente en esta tierra. Y estamos engañados por el padre de mentira. Despiértate tú que duermes, te alumbrará Cristo para que puedas ver los tiempos en que estamos viviendo. Cristo viene, el retorno de Cristo está a la puerta. Cuando Él llegue, que no sea tarde, que hayas arreglado tu cuenta con el Señor, que te hayas arrepentido de tus pecados y reconciliado con Cristo, reconsiderando tu condición real, reconciliándote con Él, pero también recordando la condenación de la que fuiste salvo por gracia. Dice, te digo que no saldrás de allí hasta que hayas pagado aún la última blanca. Jesús les recordó a ellos y a nosotros hoy de la gran pena y la paga que significa el infierno. Todo aquel que no ha conocido a Cristo, que no tiene a Cristo como su Redentor y Salvador, mediador, va a tener que pasar en el infierno eternamente. Hermanos, la realidad del infierno, hasta los mismos cristianos muchas veces no lo ven, no lo sienten, no lo consideran como algo real. El fuego del infierno es real y se acerca el día en que todos lo veremos. Si eres salvo, vas a ver, Dios te va a permitir ver a aquellos que van a ser lanzados en el lago de fuego.
En ese preciso momento vos vas a inclinarte de rodillas, temblando y alabando a tu Señor por lo que Él te libró, por lo que Él te salvó. Pero esa sensación y esa experiencia no lo vivimos hoy. Pasamos días, semanas, meses, sin siquiera agradecer a Dios por su salvación. Porque estamos adormecidos, nuestra conciencia está adormecida. No recordamos de la condenación de la cual el Señor nos salvó. Todo esto presiona sobre nosotros la urgencia de estar bien con Dios ahora y de vivir preparados y anticipando el regreso de Cristo. El que discierne los tiempos del Señor y la gracia salvadora del Señor no puede estar indiferente a la voluntad de su Señor y su voluntad en esta vida terrenal. No podés estar indiferente al plan y el programa y la voluntad del Señor si es que discernir los tiempos del Señor, sino que vas a entregarte de lleno a dedicar tu vida a los propósitos de Cristo. Si no lo haces, te doy esta información para que lo tengas ahí en alguna parte de tu mente. Si no estás dedicando tu vida al Señor y a los propósitos del Señor, es porque no estás discerniendo los tiempos del Señor. Es porque eres ignorante de las Escrituras. Es porque eres indiferente a los propósitos de Dios. Es porque no te interesa la venida de Cristo. Porque estás absorbido con las cosas de este mundo. Punto final. No hay nada más que explicar el estado espiritual en la que te encontrás si no estás dedicada a los propósitos y el programa de Dios. Jesús aquí alude a la idea de que hay un precio a pagar en el infierno hasta que pagues la última blanca. Y esto ayuda a explicar la verdad temerosa, pero bíblica, de que el infierno es eterno, porque se requiere el pago por los pecados. Si Cristo no pagó tus pecados, entonces vos vas a tener que pagarlo. Y ese pago es interminable. Por eso es necesario un infierno eterno, porque ese pago no se podrá pagar humanamente. La humanidad imperfecta no puede hacer un pago perfecto, que es demandado por un Dios perfecto. ¿Me estás entendiendo? La demanda por nuestros pecados de parte de Dios es perfecta, es entera, completa. Solamente Cristo pudo pagarlo por completo. Si vos y yo tuviéramos que pagar nosotros esa demanda perfecta y completa, nos llevará toda la eternidad pasar en el infierno. Por eso existe un infierno eterno. Por eso el Señor dice que el fuego del infierno no se apagará jamás. Hermanos, esta verdad del infierno es lo que ha movido a miles de misioneros a entregar sus vidas para predicar el Evangelio en todo el mundo. Y nosotros seguimos siendo indiferentes a la realidad del infierno. Y seguimos jugando a cristianos
que desean acumular nada más riquezas en este mundo y a crear novelas de vida, dramáticos por cualquier preocupación terrenal y temporal, absortos en cuestiones efímeras, superficiales y temporales. Y no somos disponibles ni dispuestos para ninguna obra que tenga que ver para los propósitos y la voluntad de Dios para salvación de almas en el mundo, porque no creemos. Estamos adormecidos, viviendo una vida de novela, como si el infierno no existiera. El día que podamos discernir estas verdades va a ser el día que nos vamos a mover, nos vamos a dedicar, nos vamos a entregar de corazón, alma, cuerpo, vida a los propósitos de Dios para alcanzar un mundo perdido, para que la gente no vaya al infierno. Un infierno del cual el Señor me rescató a mí. Y yo quiero que mi familia, mis hermanos, mis amigos, mis compañeros pudieran experimentar y no tener que despertar un día en ese fuego que nunca se acabará y que va a resultar en el sufrimiento tormentoso toda la eternidad. Créelo, hermano, hermana, cree en esto. El infierno es real. El Señor está enfatizando eso, todo esto justamente por esta verdad. Ven, arrepiéntete antes que llegue el día final, antes que comparezcas ante el juez, porque si no resuelves esto en el camino, con este juez va a ser tarde, va a ser tarde. Capítulo 13 es más rápido, pero habla acerca de la importancia del arrepentimiento. Otra vez el énfasis en el arrepentimiento. 5 versículos que enfatiza el arrepentimiento, que es la puerta que te llevará a la conversión, a la salvación de tu alma. Pero antes de continuar con el capítulo 13, nada más que algo que aclarar entre paréntesis. Esa última frase o versículo 59, hablando hasta que pagues la última blanca, es uno de los versículos que malinterpreta la religión popular para hablar acerca del purgatorio. Esto no existe, no es bíblico, no hay ninguna referencia del purgatorio en toda la Biblia. Y ellos utilizan algunos versículos para asumir esta enseñanza que es totalmente falsa, que ellos dicen que aquella persona que no alcanzó suficiente santidad para entrar en el reino de los cielos, entonces va a ser llevado a un lugar llamado purgatorio, que es un estado espiritual en donde van a ser purgados sus pecados que no le permitieron llegar al estándar para entrar al cielo. Mis queridos, esto es una doctrina totalmente antibíblica. Porque si esto fuera cierto, entonces el sacrificio de Cristo no fue suficiente. Amén. No es suficiente el sacrificio de Cristo, entonces si vas a llegar al cielo y no llegaste a un estándar y tener que ir al purgatorio, entonces Cristo no fue suficiente. Y esto es una blasfemia, hermanos. Es una herejía. Es una ofensa a Dios y al Señor Jesucristo. Es decirle al Dios Padre, sabes, no fue suficiente. Tuve que ser rechazado porque ahora estoy en el purgatorio porque tu hijo no fue suficiente. Totalmente antibíblico. Así que cuidado, el purgatorio no existe. Vamos al capítulo 13. La importancia del arrepentimiento. En este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús les dijo, ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo, no antes, sino os arrepentís, todos pereceréis igualmente. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé,
y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Jesús mencionó dos desastres que eran bien conocidos en ese día, en ese tiempo. Uno era un mal hecho por la mano de Herodes, Pilato, que mezcló, dice, la sangre de los sacerdotes que estaban procediendo en un sacrificio allí con la sangre de los corderos. Entonces, Pilato llevó a sus soldados a hacer un sacrilegio allí en pleno templo y asesinó a los sacerdotes salpicando su propia sangre y mezclándolos con la sangre del sacrificio. Fue terrible. Entonces llega esa información al Señor Jesucristo cuando Él estaba hablando justamente de presentarse ante Dios, dedicar su vida a Dios antes que llegue el fin de los tiempos, el juicio final. Entonces venían a darle esta información a ver si el Señor, siendo líder, pudiera hacer algo con respecto a lo que sucedió en el templo. O también había como una intención de parte de ellos de sacar un tema allí diciendo, mira lo que le sucedió a esos mismos sacerdotes que estaban allí sirviendo a Dios, pero murieron de una manera cruel. Entonces el Señor no se dedicó a dirigir el tema conforme a la intención de ellos, sino que lo sacó y lo toma para seguir insistiendo sobre el mismo tema que Él estaba predicando. Y va de esta manera. Vamos a ver algunas consideraciones, implicancias sobre esta enseñanza que Él da sobre estos temas. Después hay otro suceso que Él mismo aporta en esa conversación diciendo sobre la torre de Siloé que cayó sobre judíos. Allí murieron 18. Entonces hace una alusión sobre los dos acontecimientos, uno que le contaron a Él, donde murieron galileos que no eran judíos, eran gentiles, pero tenemos que entender un poco la manera de pensar de la gente y que también sigue siendo una manera de pensar hoy en día. Normalmente pensamos nosotros que Dios debe permitir que sucedan cosas buenas a personas buenas, ¿verdad? Y cosas malas a personas malas. ¿No es así? Pensamos así, ¿verdad? Pobrecito, seguro que estuvo metido en algo, ¿eh? Por eso le habrá pasado eso. Pero hay cosas muy buenas que pasan a gentes malas. ¿Sí o no? Entonces Jesús corrige ese pensamiento, diciéndole, ¿ustedes piensan que estos galileos eran más pecadores que los otros de todo de Israel? ¿Que por esa razón pasaron por eso porque eran malos? No, todos son malos. Todos somos pecadores. Segunda consideración, el punto de Jesús no era que los galileos en cuestión eran inocentes, su punto era que simplemente no eran más culpables que los demás. Todos somos pecadores, todos somos culpables, por cuanto todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios. Tercero, es cierto que el hombre malvado a veces cae muerto en la calle, ¿es verdad? Pero también han caído muertos por un disparo un pastor predicando en el púlpito, ¿cierto? Es cierto que también una discoteca con jóvenes ahí divirtiéndose, placeres, en borrachería, se incendia y mueren muchos de ellos, ¿cierto? Pero también es cierto que en un viaje misionero, en un accidente, mueren varios cristianos que eran con intenciones de ir y hacer la voluntad de Dios. Entonces no es que las cosas buenas tienen que pasar siempre a las personas buenas y cosas malas a las personas malas. Entonces el Señor, al analizar esto, Él desvía su atención de la pregunta ¿por qué sucedió esto? Y la cambia a la pregunta
¿qué significa para mí esto? Esa es la pregunta. Significa que todos podemos morir en cualquier momento, por lo que el arrepentimiento debe ser una prioridad. Entonces eso lo está haciendo. No importa la circunstancia y la muerte y cómo sucede, lo importante es que tú antes de morir te arrepientas. Porque si no te arrepientes, de cierto te digo, perecerás, morirás. Y está hablando en contexto ya eterno, una muerte eterna. Si no te arrepientes, la muerte te llegará y esto será eternamente separado de Dios en el infierno. Y aquí cuando menciona, porque menciona dos veces, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Y anotad esto porque es interesante. Las dos veces que pronuncia el Señor exactamente este versículo, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente, está hablando de dos tipos de arrepentimiento. Y si vas a una traducción, a un interlineal, te vas a dar cuenta de que las dos palabras arrepentir son diferentes en el griego. En el español es igual, pero tiene dos significados. Está hablando de dos tipos de arrepentimiento. El primero, en el versículo 3, es metanonte, es la palabra para arrepentir. Metanonte, en el versículo 3. Y está describiendo un arrepentimiento continuo. Un arrepentimiento continuo. En el versículo 5, la palabra arrepentirse es la palabra en griego metanononte. Un poquito más largo. Metanononte. Y se está refiriendo a un arrepentimiento definitivo. O sea que un arrepentimiento de una vez por todas. Arrepiéntete ya. Definitivo, de una vez por todas. Pero el otro arrepentimiento es un arrepentimiento continuo. Me encanta cuando vamos entendiendo en el idioma original, porque es justamente el mensaje que necesitamos nosotros recibir y entender. Lo que está diciendo es que tiene que haber un arrepentimiento de una vez por todas. O sea, ya, suficiente, ya tenés suficiente evidencia acerca de lo que vos sos como pecador. Y si te morís en esa condición, te vas al infierno. Y también la verdad de que Cristo viene pronto y que va a venir el juicio final con Él. Él va a ser el juez. Ya, arrepiéntete de una vez por todas, definitivamente. Ya, arrepiéntete. Ese es el énfasis, ¿entienden? Pero el siguiente arrepentimiento está enfatizando una vida de arrepentimiento. O sea, es una actitud continua de arrepentimiento. Y esto es llamativo considerar. Tu vida de cristiano, de cristiana, tiene que ser caracterizado por una actitud de una persona arrepentida. Soy salvo por gracia. Vivo una vida arrepentida. Y eso me ayuda a tener humildad. Me ayuda a no levantarme contra Dios. Me ayuda a no levantarme contra mis hermanos en Cristo. Me ayuda a no tener soberbia, arrogancia, porque vivo una vida arrepentida continuamente. Si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. La advertencia de Jesús, hermanos que deben arrepentirse o perecer, tuvo un cumplimiento muy inmediato y escalofriante años después de esa predicación con esa gente. Dentro de una generación, después de una generación, esa misma gente, los habitantes de Jerusalén, que no se habían arrepentido y vuelto a Jesús, perecieron, murieron en la destrucción de Jerusalén.
No podemos decir, decía un teólogo conocido, Barclay, no podemos decir que el sufrimiento individual y el pecado están inevitablemente conectados, pero podemos decir que el pecado y el sufrimiento nacional están muy conectados. La nación que elige caminos equivocados finalmente sufrirá por ello. Si hay un motivo también especial por lo que tenemos que orar es por nuestro país. Porque las decisiones que se están tomando están fuera de los caminos del Señor. Y esto traerá sufrimiento. Pero yendo a lo individual otra vez, a lo personal, hay suficientes evidencias para que nosotros vengamos a Cristo con una actitud de arrepentimiento, de arreglar mi cuenta con Él en el camino, de resolver mi vida espiritual de una vez por todas y vivir una actitud, con una actitud de arrepentido. Despierta, despierta, arrepiéntete, reconsidera tu condición espiritual, ven a Cristo, abre tu corazón, sé franco, sincero con Él, dile que no estás bien, que necesitas de Él. Yo no sé cuál es tu situación, yo ya afronté esa situación a los 19 años. Ese problema yo lo resolví a los 19 años. Lo tengo resuelto con el Señor. Aunque sigo tratando de vivir una vida de arrepentido. Y gracias a su amor y misericordia todavía Él sigue teniendo fidelidad y misericordia conmigo. Pero el problema de separación de Dios en la eternidad ya está resuelto. Lo resolví con Él, abrazando a su Hijo Jesucristo, creyendo en Él. Si eres creyente y no estás dedicado al Señor, te estás dejando engañar por este mundo, por el diablo, para vivir una vida infructuosa espiritualmente, entonces también hay algo que arreglar con Él. Arreglarlo. Pero ya, el tiempo se acaba. Cristo viene. Vamos a inclinar nuestros rostros. Quiero darte unos minutos para que ores ahí donde estás. Arregla tu cuenta con el Señor de una vez por todas, en forma definitiva. Esperamos que esta exposición haya sido de edificación a tu vida. Compártela para seguir sembrando con esperanza.